Hola a todos, ¿cómo van? Yo soy Juan Sebastián Bello Jiménez, de la Facultad de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad de Santo Tomás, seccional Villavicencio. Hoy, para la materia Electricidad y Magnetismo, estaremos hablando de campos y fuerzas magnéticas. ¿Listo? Entonces, comencemos. Primero, ¿qué es el magnetismo? El magnetismo es un fenómeno físico que se manifiesta a través de fuerzas de atracción o repulsión entre materiales y está mediado por campos magnéticos. Este fenómeno puede ser generado por corrientes eléctricas o por los momentos magnéticos de las partículas en los materiales. El magnetismo es la parte del electromagnetismo que se relaciona con el movimiento de cargas eléctricas, tanto a nivel atómico como a nivel macroscópico, que además tiene diversas aplicaciones en lo que es la tecnología moderna, como los motores eléctricos y dispositivos de almacenamiento de datos. ¿Sí? Ahora, también tenemos que el magnetismo es un pilar fundamental en la física porque explica fenómenos esenciales y relacionados con las fuerzas que actúan entre cargas eléctricas y movimientos, em, cargas eléctricas en movimientos y materiales magnéticos. Su estudio ha permitido comprender la naturaleza de los campos magnéticos que son invisibles, pero que sin duda alguna ejercen influencias medibles y precisas sobre partículas cargadas y corrientes eléctricas. Esta comprensión es clave para desarrollar teorías unificadas como pues lo es el electromagnetismo, ¿no? Que describe cómo la electricidad y el magnetismo son manifestaciones de un mismo fenómeno físico, que pues son la base para una gran parte de lo que es la física moderna. Ahora, hablemos un poco de la historia. El magnetismo es un fenómeno que pues se conoce desde la antigüedad. Estas personas creían que esta fuerza era misteriosa, que tenía poderes mágicos y se le asociaba con dioses o distintas divinidades. Eh, hay escritos que se remontan a la antigua Grecia donde conocemos que distintas personas, como el filósofo Tales de Mileto, observó que habían ciertas piedras a las que se les denominó como magnetitas que tenían la capacidad de atraer objetos de hierro. Este señor también fue el primero en descubrir que si se frota un trozo de ámbar, este atrae objetos más livianos. Y pues todos estos descubrimientos los plasmó en sus escritos sobre electricidad estática. Estas propiedades pues dieron así como el origen al término magnetismo, que pues es derivado de Magnesia, que es una región de Asia Menor donde se encontraron este tipo de piedras. ¿Sí? Magnesia pues era una ciudad o un lugar de la antigua Grecia en la que estas personas encontraron este precioso material, ¿sí? Y su estudio pues comenzó desde ese momento. Por eso es que se llama magnetismo. Ahora, los antiguos chinos también conocían las propiedades magnéticas y las utilizaban en rituales de geomancia, ¿sí? Que es básicamente utilizar las propiedades magnéticas en rituales de adivinación. Sin embargo, este no fue el único uso que le dieron, ya que estos inventaron lo que es la brújula, que revolucionó por completo lo que es la navegación, ¿sí? Marítima, y pues permitió a distintos exploradores aventurarse más allá de los horizontes conocidos, lo que pues dio paso a momentos históricos como lo es la colonización y pues lo que sería más adelante las distintas revoluciones, ¿no? Ahora, durante el Renacimiento, que pues es conocida como la etapa del nacimiento de la ciencia, el magnetismo comenzó a ser estudiado de forma más sistemática, es decir, empezó a dársele más importancia, ¿sí? Empezó a estudiarse más a fondo y pues de ahí nacieron distintas teorías y se fundamentó lo que es el electromagnetismo actual, ¿no? Primero, la primera persona que conocemos acá durante esta etapa importante es William Gilbert, que pues es considerado uno de los padres del magnetismo, que publicó en su obra Magnet propiedades que describen a la Tierra como un gran imán. El físico Pierre de Marquardt también observó las propiedades magnéticas y que éstas tenían dos polos, uno norte y uno sur, y él fue el primero en introducir la idea de que los polos iguales se repelen y que los polos opuestos se atraen, ¿sí?
Estas ideas se retomarían más adelante, pero digamos que hasta acá se empezaron a fundamentar. Otro personaje importante es John Michell, que demostró que la ley de la inversa del cuadrado para la fuerza magnética es similar a la ley de gravitación universal de Newton, ¿sí? Esta ley que propuso, pues la vemos aquí en la diapositiva, en la parte inferior izquierda, ¿sí? Em, Esta ley establece que la fuerza magnética entre dos polos es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que los separa. Cabe aclarar que esta ley es completamente histórica y que fue un intento muy temprano de entender el magnetismo de una forma similar a lo que es la gravedad. Hoy en día, el magnetismo se describe muchísimo mejor usando el campo magnético vectorial y las ecuaciones de Maxwell. ¿Sí? Pero digamos que fue importante para la historia este papel de este señor. ¿Sí? Ahora, la era moderna. La era moderna revolucionó por completo lo que entendíamos de la electricidad y el magnetismo, ya que uno de los principales fundamentos se desarrolló en esta época, ¿sí? De acá empezaron a salir todo lo que son las leyes y las teorías más fundamentadas. A principios del siglo XIX, el científico danés Christian Ørsted descubrió que una corriente eléctrica podía generar un campo magnético. ¿Sí? Este descubrimiento revolucionó la física y abrió las puertas a un nuevo campo de investigación, el electromagnetismo. ¿Sí? Hasta acá se abrió las puertas para este nuevo estudio que sería muy relevante. ¿Sí? Otro gran aporte fue por parte del físico francés André Ampère, que desarrolló la teoría del electromagnetismo que explicaba la relación entre electricidad y el magnetismo. También demostró que dos conductores paralelos que transportan corriente eléctrica se atraen o se repelen dependiendo de la dirección de la corriente. Este señor es importante porque él fue el que demostró la teoría anteriormente establecida, ¿no? Lo de polos opuestos se atraen y polos iguales se repelen, ¿sí? Este señor lo demostró. Esta ley, conocida como la ley de Ampère, es fundamental para la comprensión del magnetismo. Hoy en día, el amperio, que es la unidad de medida para la intensidad de corriente eléctrica en el Sistema Internacional de Unidades, se representa con el símbolo A, en honor a este importantísimo personaje, quien es considerado uno de los padres de lo que es el electromagnetismo. Ahora, durante esta etapa también conocemos a dos personajes también muy importantes. Michael Faraday realizó importantes descubrimientos sobre la inducción electromagnética y descubrió que un campo magnético variable puede inducir una corriente eléctrica en un circuito, lo que dio lugar a la invención del generador eléctrico. Este señor demostró que un campo magnético puede afectar la trayectoria de un haz de luz, lo que llevó al desarrollo de lo que hoy se conoce como electrodinámica. La capacidad eléctrica, también conocida como capacitancia, en el Sistema Internacional de Unidades se denomina la letra F, que es Faraday, que recibe el nombre en honor a este importantísimo personaje. Otro personaje que conocemos es James Maxwell, que unificó las teorías que propuso Faraday y Ampère en una teoría completa del electromagnetismo, que describía la luz como una onda electromagnética. Hoy en día las ecuaciones de Maxwell describen las leyes del electromagnetismo y son considerados uno de los logros más importantes de lo que es la física moderna. Ahora, campo magnético y fuerzas magnéticas. La fuerza magnética, también llamada fuerza electromagnética, es aquella fuerza que ejerce un campo magnético sobre un cuerpo. En concreto, la fuerza magnética se produce cuando una partícula con carga eléctrica se mueve por un campo magnético. El campo magnético, que se denomina con la letra B, es la perturbación de un imán o una corriente eléctrica que producen en el espacio que los rodea. Esta perturbación del espacio se manifiesta en la fuerza magnética que experimenta cualquier otra carga en movimiento dentro del campo magnético. Ahora, como cualquier otro tipo de fuerza, la fuerza magnética se mide en newtons. Eh, por otra parte, el campo magnético se denomina, ¿sí?, con el Tesla, ¿sí?, que es su unidad propia,
pero la fuerza que ejerce dicho campo pues también se va a medir en newtons. Ahora, vamos a hablar de la ley de Lorentz. La ley de Lorentz tiene su nombre debido al físico holandés Hendrik Anton Lorentz, quien fue el que formuló dicha ley en 1895, que pues es el que vemos en la imagen. ¿Qué habla esta ley? Es una ley física que define la fuerza que recibe una carga cuando se mueve por un campo eléctrico y un campo magnético y la llama fuerza de Lorentz. En concreto, la ley dice que la fuerza de Lorentz es directamente proporcional a la magnitud del campo eléctrico y del campo magnético. No obstante, también intervienen otros factores en la fuerza electromagnética recibida por la carga, como su velocidad o el valor de la carga eléctrica. La fuerza de Lorentz tiene dos partes, lo que es la parte eléctrica y lo que es la parte magnética. En la parte eléctrica vemos que la fuerza eléctrica que ejerce un campo eléctrico es equivalente al valor de la carga que recibe la fuerza por la intensidad del campo eléctrico. Por otro lado, la parte magnética que hace un campo magnético se calcula multiplicando la carga eléctrica Q por el producto vectorial de la velocidad de la partícula y la intensidad del campo magnético, que se denomina pues con la letra B, ¿no? Ahora, en definitiva, la fórmula de la ley de Lorentz es la siguiente, como lo podemos ver en la imagen, ¿no? Donde F es la fuerza de Lorentz, Q es la carga eléctrica, es la intensidad del campo eléctrico, V es la velocidad de la carga eléctrica, B es la intensidad del campo magnético. Esta ley nos dice que la fuerza electromagnética total recibida por una carga que atraviesa un campo eléctrico y un campo magnético es igual al valor de la carga eléctrica por la suma del campo eléctrico más el producto vectorial de la velocidad de la carga y la magnitud del campo magnético. Así pues, esta ley nos permite deducir las siguientes propiedades. Primero, si la partícula posee carga eléctrica, eh, ¿sí? Digamos que en este caso esta carga es nula, la fuerza ejercida por el campo electromagnético también va a ser nula. Si la partícula está en reposo, esto es decir, que su velocidad es cero, la parte magnética de la fuerza de Lorentz es nula. Si la velocidad de la partícula es paralela al vector del campo magnético, la parte magnética de la fuerza de Lorentz es cero. Ahora también, la parte de la fuerza de Lorentz correspondiente a la fuerza magnética será máxima cuando la velocidad sea perpendicular al campo magnético. Cabe destacar que la fuerza magnética y la fuerza de Lorentz no son exactamente lo mismo, porque aunque están relacionadas, la fuerza magnética representa la parte magnética de esta ley de Lorentz. No obstante, esta ley incluye también lo que es la parte eléctrica en su expresión. Entonces, de esta ley nace lo que es la fórmula de la fuerza magnética, que es la siguiente. Tenemos la fuerza magnética es la que actúa sobre una partícula, ¿sí? Y es igual a la carga de dicha partícula multiplicada por el producto vectorial, que es el mismo producto cruz, de su velocidad y el campo magnético, como lo podemos ver ahí en la ecuación. F es igual a Q, carga, por el producto vectorial, producto cruz, entre velocidad y campo magnético. Asimismo, el producto vectorial de dos vectores es equivalente al producto de sus módulos por el seno del ángulo que forman. Por lo tanto, la fuerza magnética se puede calcular multiplicando la carga de la partícula por su velocidad por el valor del campo magnético por el seno, ojo ahí, el seno del ángulo que forman la velocidad de la partícula y el campo magnético. Como lo podemos ver en la segunda ecuación, F es igual a carga por velocidad por campo magnético por el seno del ángulo que estos dos últimos tienen, ¿sí? Por lo tanto, aunque haya campo magnético, si la partícula está en reposo, el campo magnético no ejercerá ninguna fuerza sobre la partícula, ya que la fórmula da como resultado cero. Ahora pues, necesitamos también entender lo que es la dirección y el sentido de la fuerza magnética, ya que la fórmula anterior nos permite determinar el módulo. Pero pues para tener y poder conocer la dirección y sentido de la fuerza magnética se usa la regla de la mano derecha. Como lo vemos en la imagen, nuestro dedo índice apuntará hacia donde va la velocidad, ¿sí? En dirección de la velocidad,
nuestro dedo corazón, ¿sí? Nuestro dedo medio apuntará hacia donde va el campo magnético y hacia donde nos dé, hacia donde se dirija nuestro pulgar, esa será la dirección y el sentido, ojo ahí, la dirección y el sentido de la fuerza magnética, ¿sí? Así es como usamos la regla de la mano derecha. Ahora, fuerza magnética sobre un conductor rectilíneo. Para calcular esta fuerza se puede utilizar la fórmula que vimos anteriormente. No obstante, también se puede hallar mediante una fórmula mucho más fácil, como lo podemos ver a continuación. ¿Sí? Vemos que F es igual a la fuerza magnética es igual a la intensidad de la corriente eléctrica por la longitud del conductor eléctrico rectilíneo por el módulo del campo magnético y pues por el seno del ángulo que forma el conductor con el vector del campo magnético, como pues se puede ver en la imagen. ¿Sí? Esto es para poder hallar de una forma más fácil lo que es la fuerza magnética en un conductor rectilíneo. Ojo ahí. ¿Listo? Entonces seguimos. Ahora, la fuerza magnética y la fuerza eléctrica. Eh, La fuerza eléctrica es aquella fuerza que aparece cuando dos o más cuerpos están cargados eléctricamente. Es decir, la fuerza eléctrica es el resultado de la interacción entre dos o más cargas eléctricas. En general, cuando actúa la fuerza magnética, también hay fuerza eléctrica en el sistema. Por otro lado, puede que existan en un sistema una o varias fuerzas eléctricas, pero la fuerza magnética puede que sea nula. ¿Por qué esto? ¿Sí? ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque pues hemos visto que en algunos casos solo se usa la forma magnética, solo la fuerza eléctrica. Es necesario entender que pues ambas fuerzas eh, están dentro del mismo fenómeno físico, ¿sí? Y entender sus diferencias es crucial, ya que pues en algunos casos, en algunos ejercicios, se trabajará de manera conjunta estos dos términos. Entonces, pues tenemos acá un cuadro comparativo pues de algunas características que encontramos entre estas dos fuerzas, ¿no? Tenemos la fuerza eléctrica actúa sobre cargas estáticas o móviles. La fuerza magnética actúa directamente en cargas en movimiento. La dirección de la fuerza eléctrica es en línea recta entre cargas. La fuerza magnética es perpendicular a lo que es la velocidad y el campo magnético. El campo asociado con la fuerza eléctrica es el campo E, ¿sí? El campo eléctrico. En cambio, el campo magnético se denomina con la letra B. Para que haya la fuerza eléctrica no es necesario el movimiento. Sin embargo, para una fuerza magnética sí es requerido el movimiento. Ahora, esto nos da paso a algo que es muy importante y una de las herramientas que más se utiliza en la actualidad, que es los imanes. Ahora vamos a ver cómo funcionan los imanes. Los imanes generan un campo magnético debido a la alineación de los momentos magnéticos atómicos en materiales ferromagnéticos como el hierro o el neodimio. Este campo se manifiesta a través de dos polos, que son el polo norte y el polo sur, que interactúan con otros campos magnéticos o cargas en movimiento. Cuando una partícula cargada, como un electrón, se desplaza dentro de este campo, experimenta una fuerza magnética perpendicular tanto a su velocidad como al campo aplicado, ¿sí? Además, si otro imán se acerca, sus polos opuestos se atraerán, mientras que los iguales se repelerán, siguiendo las leyes fundamentales del magnetismo. Ahora, ya hemos escuchado mucho de que polos iguales se repelen y polos opuestos se atraen. Pero ¿por qué se da esto? La atracción y repulsión entre los polos magnéticos norte y sur es un fenómeno fundamental del magnetismo y su explicación combina principios del electromagnetismo clásico y la física cuántica. Cuando un polo norte se acerca a un polo sur, es decir, en la atracción, polos opuestos, las líneas del campo magnético salen del polo norte, ¿sí? Y entran al polo sur, como lo podemos ver en la imagen de la parte de arriba, ¿sí? Esas líneas salen del norte y se dirigen al sur, ¿sí? Buscando el camino de menor resistencia energética. El sistema busca minimizar su energía potencial magnética. Al alinearse los polos opuestos, el campo se cierra eficientemente reduciendo la energía del sistema.
En la física cuántica, la interacción entre los dipolos magnéticos, es decir, los polos magnéticos, que también se les conoce como espines, favorece el alineamiento antiparalelo, es decir, el alineamiento opuesto, ya que así se logra un estado de menor energía. Por otro lado, en el caso de cuando se repelen, ¿sí? Es decir, cuando los polos son dos norte o dos sur, y estos se acercan, las líneas del campo magnético no pueden cerrarse, ya que ambas están saliendo, y como vemos, tienden a infinito, ¿sí? Tienden a alejarse. Por eso no se pueden juntar. Las líneas del campo magnético no pueden cerrarse, creando una región de alta energía magnética. La naturaleza busca evitar esta configuración forzada, generando una fuerza repulsiva que restablece el equilibrio. Es cuando nosotros intentamos unir estos imanes, por ejemplo, tenemos dos imanes, y en el mismo polo, cuando los intentamos unir, vamos a sentir como si fuera un resorte, que es esa fuerza que se produce debido a que las líneas, ¿sí?, empiezan a generar esa fuerza, ya que tienden a infinito. Y pues digamos que esto es la explicación de por qué polos opuestos se atraen y polos iguales se van, ¿no? Para entender mejor el funcionamiento, normalmente se hacen distintos experimentos, como lo podemos ver acá. Conseguimos dos imanes, los ponemos en sus polos iguales y lo que vamos a hacer es poner una hoja en la parte de arriba y con un polvo, ¿sí? Un polvo de un material ferromagnético, lo que vamos a intentar pues es ver o visualizar lo que es el campo magnético de estos dos imanes y entender un poco mejor la fuerza repulsiva de estos, ¿sí? Ahí, como se puede ver en la imagen, es lo que tratamos de buscar. Ahora, este experimento, digamos que si se hace en tres distintas formas, pues nos va a dar distintos patrones, llamémoslo así. En el patrón A, ¿qué tenemos? Este es básicamente el campo magnético, ¿sí?, de un imán normal. Como vemos, en la parte inferior, ¿sí?, las líneas del norte van intentando llegar a las líneas del sur, ¿sí?, generando como un tipo, una forma tipo elíptica, llamémoslo así, eh, para cerrar este campo, ¿no? En el movimiento B, ¿sí?, en esta parte, lo que tenemos son dos polos opuestos, el polo norte y el polo sur. Y como vemos, estos dos, las líneas del norte intentan llegar a a la parte del sur, ¿sí? Entonces, estos dos imanes se van a juntar. Por otro lado, en el inciso C podemos ver que tenemos dos polos iguales, en este caso dos nortes. Entonces, cuando los intentamos acercar, estas fuerzas se repelen, ¿sí? Ahora, vamos a ver un poco el funcionamiento de la brújula y este experimento que es muy importante para entender estas propiedades, ¿no? Una brújula es un instrumento que detecta el campo magnético terrestre gracias a una aguja imantada que se alinea con las líneas del campo magnético de la Tierra, apuntando al polo norte magnético. Sin embargo, en este caso, lo que estamos haciendo es cuando acercamos esta pila y se genera pues este circuito, lo que estamos haciendo es generar un campo magnético que interactúa con la aguja, desviándola. Cuando conectamos una pila, se genera una corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, ¿no? Y según la ley de Ampère, toda corriente eléctrica produce un campo magnético circular alrededor del conductor. La aguja imantada de la brújula responde al campo magnético resultante, que es la combinación del campo terrestre más el campo del cable. Y pues este último campo, el campo del cable, domina temporalmente lo que es la parte imantada de la aguja para que se alinee con él en el lugar del campo magnético terrestre. Este es un experimento importante, como para tenerlo en cuenta. Listo. En la actualidad, una de las numerosas aplicaciones de este conocimiento lo vemos en el funcionamiento del tren bala, que se basa en el principio de repulsión magnética, ya que es capaz de crear un potente campo magnético que actúa entre los coches del tren y la propia vía. La tecnología de la levitación magnética
es un sistema de transporte en el que los vehículos se desplazan a través de un campo magnético generado por imanes. El diseño aerodinámico de los trenes, los motores eléctricos de alta potencia, los rieles de alta precisión y calidad, el sistema de frenado eficiente y el mantenimiento riguroso y exhaustivo de este tren son otros factores importantes para el funcionamiento del tren bala, que debido pues a usar esta fuerza y a la teoría del electromagnetismo, su velocidad es demasiado alta y es uno de los, digamos que una de las formas de visualizar está la importancia de conocer lo que es el electromagnetismo. Ahora, en la tabla, lo que podemos ver ahí son algunas magnitudes aproximadas de lo que es un campo magnético. Ahora, la fuente del campo magnético. Tenemos diferentes, por ejemplo, un poderoso imán de laboratorio, como un superconductor, su magnitud es de 30 ¿sí? De 30 teslas, ¿sí? Y así como podemos ver en diferentes casos, por ejemplo, la superficie de la Tierra, que es de su magnitud, la magnitud del campo es de 0.5 por 10 eh, a la menos 4, ¿sí? Teslas. Y ahora, ¿qué es un Tesla? ¿Sí? Un Tesla se puede definir como Newton sobre amperio por metro, pero podemos verlo o dejarlo expresado teniendo en cuenta coulombs, ¿no? Porque sabemos que un amperio es igual a coulomb sobre segundo. Entonces, reemplazando, tenemos que un Tesla es igual a un Newton sobre coulomb sobre segundo por metro. Que pasaríamos ese segundo a la parte de arriba y nos queda que un Tesla es igual a Newton por segundo sobre coulomb por metro. ¿Sí? Y esto es básicamente pues, para tenerlo en cuenta la unidad de lo que es el campo magnético. ¿Sí? Ahora, vamos a hacer un pequeño ejercicio de repaso para que practiquen todo lo que hemos visto hasta ahora. ¿Sí? Entonces tenemos lo siguiente. Un electrón se mueve en el plano del papel de este libro, hacia la parte superior de la página. Además, en el plano de la página existe un campo magnético que está dirigido hacia la derecha, como lo podemos ver en la imagen del centro. Ahora la pregunta es, ¿cuál es el sentido de la fuerza magnética sobre el electrón? Ahora, acá hay algo importante porque nos preguntan es el sentido y más adelante en la respuesta veremos qué es, ¿sí? Ahora, tenemos dos posibles respuestas. Respuesta A, el sentido va a ser hacia dentro de la página o la B va a ser hacia afuera de la página. Para esto es necesario recordar lo que es la regla de la mano derecha. Si ustedes quieren realizar este ejercicio, les invito a que pausen el video porque la respuesta va a aparecer en 1, 2 y 3. Ahora sí, la respuesta. Entonces, vamos a seguir el paso a paso. ¿Sí? Lo primero, en este caso, como vemos, nuestro dedo índice tiene que apuntar hacia donde está eh, la, la velocidad, ¿sí? Lo que es la velocidad de nuestra partícula. En este caso vemos que es hacia la parte de arriba de la hoja. Entonces apuntamos hacia ese lado, ¿sí? Apuntamos hacia ese lado. Y ahora nuestro dedo medio va a ir hacia la parte donde se dirija lo que es el campo magnético. En este caso, va a ir hacia lo que es em, la derecha, ¿sí? Entonces, como lo podemos ver en la imagen. Entonces, al hacer esto, nos da como resultado la fuerza magnética hacia la parte de abajo. Pero acá hay un detalle clave, porque en el problema nos están diciendo que es un electrón. Entonces, si esto el pulgar nos indica la fuerza, ¿sí? La dirección y el sentido de la fuerza, cuando la carga es positiva, pero en este caso es un electrón, lo que quiere decir que la carga es negativa. Por lo tanto, si en este caso el pulgar va hacia abajo y es un electrón, el sentido cambia y en este caso va a ser la misma dirección, ¿sí? Pero con sentido contrario, es decir, hacia arriba. Por lo tanto, la respuesta correcta va a ser la respuesta B, ¿no? Que es hacia afuera de la página.
Y listo, eso es todo. Toda la información antes vista, todo lo que les dije, pues tiene como referencias el libro de Física para Ciencia e Ingeniería con Física Moderna de Raymond Serway y John Dewey. ¿Sí? De ahí saqué toda la información y pues estos son algunos otros enlaces de donde pues logramos concretar toda la información correspondiente a este video. Y pues eso es todo, espero lo hayan disfrutado, espero hayan aprendido y pues nos vemos en una próxima oportunidad.